a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podéis hacer que vuestras aplicaciones de Spring Boot pasen de ser simplemente aplicaciones normales a ser reactivas y asíncronas, como por ejemplo os voy a mostrar ahora mismo, en el cual, como estáis viendo, estamos recibiendo de forma asíncrona toda esta información que son precisamente los datos de unos productos que tengo en base de datos, y estos están en un formato JSON. Y de la misma manera que se puede hacer precisamente con un API REST, también se podría hacer aquí, dejadme que os muestre, en una aplicación MVC normal y corriente de Spring Boot, que en este caso le he puesto yo un delay aposta para que os quede mucho más claro, pero lo que importa es que lo está haciendo de forma asíncrona sin usar nada de JavaScript. Así que si os interesa descubrir cómo podéis hacer que vuestras aplicaciones en general pasen a ser reactivas y entender este cambio de chip que hay que hacer, podéis quedaros hasta el final del vídeo, y recordad que si os gusta podéis darle un like, suscribiros, compartir, y tenéis también abajo los enlaces a todas mis redes sociales y demás. Así que sin mucho más que decir, vamos a ello. Lo primero que tenéis que conocer es de dónde viene precisamente toda esta lógica y estos estándares a la hora de hacer las aplicaciones de Spring Boot reactivas utilizando Spring Webflux, ¿vale? Eso lo iremos viendo ahora a continuación, pero lo primero, ¿de dónde viene? Viene de Project Reactor. Project Reactor es básicamente unos estándares que siguen unas especificaciones que están diseñadas precisamente para hacer streams, es decir, flujos reactivos de información para hacer aplicaciones no bloqueantes. ¿Qué significa todo esto? Bueno, básicamente que tiene unos estándares ya definidos para que puedas hacer aplicaciones que no bloquean tu hilo de ejecución, porque cuando haces normalmente una petición en tu típica aplicación de Spring Boot es una aplicación bloqueante. Es decir, haces una petición a tu servidor, hay un hilo que está procesando esa información, ¿vale? Y ese hilo está bloqueado. De esta manera lo que se puede hacer es precisamente hacer que se pueda hacer una concurrencia mayor. También hay que tener ciertos tipos de datos en cuenta, porque ahora se trabajará de otra manera, que lo veréis con unos datos que se llaman flux y otro que se llama mono, es decir, para poder manejar secuencias de 0, 1 o n elementos, que eso os lo iré explicando ahora poco a poco, que es así el mayor cambio que tiene. Y lo que hemos dicho, que esto es básicamente una manera de poder hacer aplicaciones de input-output, es decir, entrada y salida, que no sean bloqueantes. Al final, Project Reactor se ve en distintos tipos de aplicaciones, como es precisamente en las de Spring Boot, pero esta que veis aquí, juraría que se llama Reactor.js, que se utiliza para JavaScript y que utiliza Angular, pero en definitiva todas estas herramientas tienen que ser adaptadas a utilizar esta tecnología, igual que cuando accedemos a base de datos ya no se utiliza una conexión JDBC sino R2DBC, y os iré diciendo más detalles al respecto, ¿vale? Precisamente para que veáis una comparativa, esta sería básicamente algunas tecnologías que están en Spring MVC y estas en Spring Webflux. Como veis, en Spring MVC es todo más imperativo, lógico, simple de seguir, se utilizan estas tecnologías, y en cambio en Webflux, por ejemplo, se tiene que utilizar un servidor embebido de Netty, ya no sirve el de Tomcat, los endpoints son multifuncionales y hay un event loop para poder manejar toda esta concurrencia, y aquí tenéis en verdad muchos más detalles técnicos al respecto, pero bueno, yo os voy a ir mostrando poco a poco cómo ir empezando y hacer este cambio de chip, así que sigamos viendo más detalles al respecto. Bien, estamos aquí en mi proyecto que se llama Reactive Programming, que eso tenéis básicamente el link al repositorio de GitHub en la descripción, y os voy a ir mostrando diferentes puntos para que tengáis esto en cuenta y lo vayáis sabiendo. Lo primero que yo os recomendaría es aquí en mi archivo de Compose YAML que os bajéis una base de datos. Realmente vale cualquiera, yo tengo aquí una de MySQL para que lo sepáis. Después, ¿qué más dependencias vamos a necesitar? Vamos a necesitar la dependencia de Spring Boot Starter Webflux, ¿vale? Luego también la de Spring Boot Starter Data R2DBC, esto es para acceder de forma asíncrona. También aquí el R2DBC MySQL, y lo demás ya son algunos que he añadido yo, como puede ser Lombok, Timeleaf para que vieseis cómo se pintaba asíncronamente, etcétera. Esas son las principales que necesitáis. Bueno, y aquí también, como veis, hay otras de R2DBC H2 si quisieseis hacer una base de datos en memoria, pero bueno, en definitiva esto es lo más principal que tenemos. Y luego también respecto a configuraciones,
Esta es muy sencillita, en este caso lo único que veis diferente es, ignorad esta del email, es Spring R2DBC para conectarnos a nuestra base de datos y la URL R2DBC, MySQL y la URL usuario y contraseña que le correspondan. Ya habiendo visto todo eso tenéis todo configurado porque es muy fácil al respecto y vamos a ir viendo precisamente nuestros primeros pasos en la programación asíncrona, así que vamos a ello. Bien, y antes de que entremos mucho más en materia tenéis que conocer los conceptos básicos de los cuales se compone precisamente Spring Webflux. Para eso me he creado esta clase que es un user service normal y corriente que realmente solo devuelve una cierta información, ¿vale? Pero ¿qué es esta información? Que no lo sabréis porque pone aquí un flux de string. Yo lo que os recomiendo, sobre todo con Spring Webflux, es que si no tenéis también todo muy claro, podéis, por ejemplo, pulsando aquí control y clic en la clase, os saldrá precisamente al principio, veis, a vosotros no saldrá aquí quizá la documentación, pero le podéis dar aquí a descargar y tendréis todas estas imágenes que además lo explica bastante bien el cómo funciona realmente aquí la programación reactiva. Eso en la documentación está incluida y es muy útil. Bueno, básicamente lo que vimos antes de lo que es un flux mono es básicamente una manera, a ver que os lo vuelvo a poner aquí, con la cual este es un publicador que va a emitir de 0 a n elementos, ¿vale? Esto es lo típico, vamos a decir, una manera de poder tener listas que tendrán eso de 0 a n elementos, y el otro contrario que hay es mono, que tiene de 0 a 1 elementos, que siempre tenemos que trabajar de esta manera porque realmente a la hora de trabajar con flux, con mono, pensad que todo esto es de forma reactiva y pueden estar ocurriendo múltiples cosas prácticamente al mismo tiempo, entonces hay que conocer bien ciertos flujos, etcétera. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Bueno, en este caso vamos a devolver con un flux.just solamente a emitir, que se está rayando, una serie de nombres, ¿vale? Estos son algunos nombres. Y luego también aquí, para que veáis que se puede hacer de otra manera, un flux from iterable, que al final es pasarle esta lista. Luego, aparte, también se pueden devolver flux vacíos. Y en este caso os iba a enseñar precisamente cómo devolver las chars, que se refiere a las letras. ¿Cómo lo hacemos? Llamamos aquí a obtener nombres y vamos a ver la primera de las operaciones que no tiene que ver con los streams de Java, ¿vale? Porque esto es un flux, que es el flatmap y que se va a utilizar mucho. Diréis, ¿por qué? Porque este flatman lo que está haciendo es transformar todos estos elementos emitidos por esta operación flux de forma asíncrona, y lo que hace es, básicamente que dice flatten, es aplanarlos, es decir, que todos estén en un conjunto de un solo elemento, ¿vale? Porque aquí vamos a tener múltiples elementos, múltiples flux por cómo se está haciendo esta operación y queremos combinarlo todo en un solo flux. Por eso, bueno, también se parece al que sería en un stream de Java normal, porque al final lo estamos aplanando, pero aquí puede pareceros igual un poco más raro. Y es precisamente porque aquí lo que estamos haciendo es que de todos estos nombres de aquí, como veis, lo que hacemos es devolver un flux que está aquí dividido en cada letra. Por eso esto sería una cantidad de flux, un montón de flux, y así los aplanamos. ¿Para qué sirve todo esto? Y para que os hagáis una idea. Aquí tenemos una clase, por ejemplo, de los test, y que también veáis que esto a la hora de testear los flux se hace de manera diferente. Por ejemplo, en este estamos llamando a esa misma clase en la cual tenemos la función de devolver los nombres, ¿vale? Y diréis, ¿cómo funciona entonces esto? Una vez que tenemos aquí nuestro flux, realmente para poder usarlos tenemos que, como veis aquí, suscribirnos, ¿vale? Porque al final, a la hora de suscribirnos, estamos consumiendo este flux y todos los elementos que tiene de manera secuencial. Entonces, así es como básicamente a la hora de consumirlos internamente, ya por cómo está hecho esto, veis que va a tener una función de hacer un do o next, es decir, se van a ir
consumiendo uno tras otro y esto va a acabar en un punto en el que se consumen todos satisfactoriamente o hay algún error entre medias y pues tenemos problemas, ¿vale? Pero en definitiva, luego también para poder testearlos se utiliza en este caso el Step Verifier, que eso lo creamos pasándole este flux y le decimos, por ejemplo, en este caso, la cantidad de registros que esperamos y que queremos que se complete. Por ejemplo, yo le puedo dar aquí clic y esto va a tardar nada y menos, efectivamente, ¿vale? Aquí me ha dado por cada uno de estos el System Out Print LN. Sencillito. Luego también, por ejemplo, en el que vimos que es de la misma manera, el de obtener todas las letras. En este caso se esperan obtener 30 registros y nos suscribimos y nos lo va a dar, ¿vale? Para que lo veáis lo que hace. ¿Veis? Nos da aquí todas las letras una a una. Eso es lo que había hecho la función de antes. Luego también a la hora de hacer operaciones, por ejemplo, en este caso tenemos aquí nuestro flux y en nuestro flux tiene muchas operaciones que se pueden hacer, ¿vale? Yo estoy mostrando solo algunas, pero si por ejemplo entramos aquí tiene transform, filter, que son los típicos, caché, checkpoint, concadenar, escribir, delay, distinguir, qué hacer en el siguiente de forma más explícita, que hacer en un error, flat map, logs para poder ir haciéndole información y en definitiva, como veis aquí, muchísimas funciones que está disponible. En este caso le estamos aplicando una transformación a este flux que es básicamente con el objetivo de generar otro flux, lo cual, como veis aquí, las imágenes estas ayudan también un poco a entenderlo, pero en definitiva esto es un poquillo más complejo porque al final lo que estamos haciendo es que aquí a nuestro flux lo vamos a mapear y lo vamos a convertir en mayúsculas, ¿vale? Entonces, si por ejemplo le damos aquí, se hemos transformado en mayúsculas todas. Muy bien. Luego, por ejemplo, también para el filter, que se puede hacer de la misma manera. Como veis aquí, al final es un predicado y lo estamos filtrando el tipo de elemento. En este caso tenemos a los que sean de una longitud de menor que 5 y podemos darle una función de default if empty, es decir, que si está vacío que tenga esto. Y para eso esperamos solamente un nombre, que es básicamente el de David, ¿vale? Luego, por ejemplo, algunas otras más funciones que tenemos el de obtener los nombres aquí y concatenarnos. Tenemos nuestros nombres, tenemos nuestros apellidos y una cosa que se pueden hacer es concatenarlos con flux.concat, ¿vale? Al final es el hecho de juntar y juntar, concatenar estos dos flux y al final lo que acabamos esperando, como veis aquí, es que estén después de los nombres los apellidos. Muy bien. Luego también tenemos otro por aquí que es, por ejemplo, el de con los nombres y los apellidos. En este caso es la función de mergearlos, que básicamente es lo que se refiere a es que a la hora de mergearlos, como veis aquí en las imágenes, se van añadiendo uno tras otro, pero no es como en el anterior de que se han puesto primero unos y luego otros todo de golpes. En este caso, cuando se mergean, es como que están, a ver para que lo veáis, aquí. Bueno, en este caso porque han sido todos que ya estaban prehechos, pero imaginaos en el caso de que se obtuviesen de forma asíncrona de una base de datos o de una fuente que fuese distinta. En este caso lo que se haría es que se fuesen mergeando uno tras otro y al final acaban haciendo más o menos lo mismo. Y habiendo visto estos conceptos básicos, principalmente del flux, porque es el que tiene más chicha que el mono, pero bueno, el mono lo vais a ver ahora a continuación y además vamos a aprovechar y lo vais a ver en la API REST, así que vamos a ir viéndolo más en detalle. Bien, estamos ya aquí en nuestro endpoint, es un REST controller y tenemos aquí para obtener los productos. Como veis, aquí por ejemplo, tanto como para crearlo tenemos el tipo mono, ¿vale? Que al final es un publicador
que solamente va a tener de 0 a 1 elementos. Este no tiene mucha complicación, como ya habíamos visto. Y aquí tenemos métodos de crear, actualizar, el de encontrar por un ID concreto que devuelve un response entity de un tipo mono de un producto. El de encontrar todos, ese es el que os había mostrado al principio del vídeo, que para que se vean aprovechando precisamente esta reactividad que nos ofrece uno tras otro, eso hay que hacer que produzca, en este caso, un text event string value, porque si lo quitásemos esto, realmente lo que haría sería, cuando estuviese todo, producirnos el JSON y dárnoslo. En este caso tendría más gracia hacerlo de esta manera, que por algo es asíncrona, y como veis yo le había puesto un delay, es decir, que tarden un poco más los elementos a posta para que pudieseis apreciarlo, porque si no esto iría realmente demasiado rápido como para que lo apreciaseis. Vale, y luego aquí también tenemos una función de borrar, que devuelve un void, es decir, que vacío, no devuelve nada. ¿Y qué más tenemos aquí al respecto? Bueno, estas funciones están aquí en este product service y vais a ver cómo funciona esto al respecto. Porque como veis tenemos aquí nuestro product repository. ¿En qué consiste todo esto? Vamos a ir viendo un poco para primero nuestro product repository. Al final, igual que en Spring Data JPA, pero para aplicaciones no reactivas, tenemos una interfaz que en este caso extiende de R2DBC repository. Es muy parecido. Tenemos nuestro objeto de tipo producto y su ID. Y ese objeto de tipo producto es este, que al final va a tener el nombre de una tabla a donde le corresponde, si queremos que sea así predefinida, y tenemos un ID. Por lo demás es todo súper parecido, y estos son anotaciones con Lombok para que me genere ya directamente constructores, getters, setters, builders, etcétera, ¿vale? No es lo más importante. Lo que importa aquí precisamente es el hecho de cómo lo maneja. En este caso, por ejemplo, a la hora de guardar un producto de tipo mono es muy sencillo, porque directamente lo único que tenemos que pasarles es nuestro producto y lo guardará y lo devolverá de tipo mono. Eso tiene poca gracia. Pero, por ejemplo, si quisiésemos actualizarlo, sí que hay algunos que les puede parecer un poco más raro cómo podemos hacer para interactuar directamente con nuestro producto, porque recordad que esto es asíncrono y tiene esta clase, que la del mono, que es un grapper. ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, aquí al actualizar, si encontramos primero por ID nuestro producto antiguo, que es este de tipo mono, realmente no podemos acceder y modificarlo directamente como haríamos en una aplicación normal de Spring Boot. Las típicas, me refiero, no asíncronas. Aquí tenemos que hacer un flag map, y esto es debido para que así podemos aplanarlo, que en este caso obtenemos aquí nuestro producto y luego vamos seteando algunos atributos. Esto se podría hacer de muchas otras maneras, pero para que os quede más claro de que no accedemos directamente aquí al objeto de old product porque es un mono. Tenemos que hacerlo de esta manera, y ya cuando lo tenemos en product repository lo guardamos, y esto es lo que devolverá el mono, que al final es lo que asíncronamente le llega a las personas. Y luego tenemos aquí igual, para encontrar por ID es fácil, para encontrarlos todos también es fácil porque ya directamente devuelve un flux. Todo esto lo estamos haciendo con las prácticas más sencillas, sin arquitectura hexagonal ni nada por el estilo, porque al final esto es solo para que entendáis sobre todo cómo funciona Flux, Mono, y realmente todo esto lo estamos haciendo de una manera muy sencilla, porque ni siquiera estamos viendo todo el potencial que tiene realmente una aplicación asíncrona, que donde más brillaría es precisamente a la hora de suscribirnos a diferentes fuentes de datos, ¿vale? Por ejemplo, que tuviésemos muchos productos o dividirlos en distintos productos y en hacer operaciones una seguida de otras, o encadenar operaciones, ahí es donde brillaría, pero en este caso es para que veáis un ejemplo sencillito de cómo podemos, sin más, trasladarlo una API REST normal a una asíncrona, y así funcionaría. Luego también, por ejemplo, si tenéis curiosidad de cómo hice esa página web con TimeLift, en la cual veis los productos que iban cargando poco a poco, al final en este caso sería solamente un controller a secas, y lo que devolveríamos sería precisamente aquí con todos los
productos, que es un flux. Realmente aquí lo que estoy haciendo más que nada es skipear algunos y meterle el delay de 1 segundo. Y luego utilizando aquí el irreactive data driven context variable, ¿vale? Que esto es al final donde se le pasan aquí los productos, y al model attribute, que es a donde se le meten estos atributos de productos. Luego en TimeLift, porque hay alguno que lo utilice y le da curiosidad, realmente esto es de la misma manera, que es teniendo aquí nuestro archivo HTML una tabla, ¿vale? Y aquí haces un th each, y por cada uno de ellos vas a pintar precisamente de nuestra variable de productos cada producto y sus atributos, ¿vale? Realmente no es lo más útil hacer aplicaciones MVC con Java y Spring Boot. Yo hice esta solamente para que quede visualmente también mucho más claro. Pero bueno, así también, si alguno de vosotros lo sabe al respecto, pues mucho mejor. Y nada, ya con eso, si queréis, vamos a ir dándole una vez más para que volváis a verlo, pero en definitiva es solamente de que vamos a limpiar estos mensajes, de que aquí nos van a ir llegando paulatinamente. Lo tengo puesto para que cada 0,5 segundos lo recibamos, toda esta información. Realmente este tipo de aplicaciones donde más brilla son en las que tenga que haber una alta concurrencia, donde vayan prácticamente habiendo datos en tiempo real y quieras mostrarlo, porque si no, no hay otro motivo, porque esto realmente complica mucho los desarrollos comparado con una arquitectura normal de que no es asíncrona para todo. Y también hay que cambiar un poco el chip, entonces en ese sentido depende ya de cada uno el caso que más vea si le conviene o no. Pero bueno, espero que con esto al menos os haya quedado claro las bases de lo que son precisamente las aplicaciones reactivas con Spring Webflux, que entendáis los conceptos principales, que son el flux, los monos, cómo se publica, cómo te suscribes, etc. Así que nada, si os ha gustado, recordad que podéis darle un like, suscribiros, compartir y dejarme en los comentarios si tenéis más dudas al respecto o cualquier sugerencia. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos. Chao.